espero que les esté yendo a todos bien. Ha de estar también de alguna forma, pues igual media atípica, media rara esta forma de aplicar exámenes y pues es parte también de adaptarse. Si- yo quiero hacer una pausa para no irme tan de lleno y que ustedes me sean sinceros y me digan antes de que llegue nuestro examen, así como materia, si no nos hemos ido muy rápido, qué les ha parecido, una retroalimentación, si ha quedado algún vacío, algún tema pendiente, si es necesario que se le dé una nueva, un repaso o si ya podemos conectarnos a la siguiente clase, a la siguiente unidad. Ustedes me pueden ir diciendo los que gusten. Pues yo diría que un repaso, profe, así muy general, pero no mal. Ok. ¿Alguien más que quiera darme su punto de vista? Creo que la clase ha ido bien, profe, pero sí, como que no nos ve. No escuché lo último, Sofía, perdón. Que la clase no ha ido mal, creo que queda mal, pero creo que cuando está bien repaso, así Ah, muy ok. general. Ok. Bien. Entonces, si es que no escuché muy bien, pero sí el último te escuché que es un repaso general lo que se sugiere. Bueno, tampoco quiero irme tan de lleno. No es la intención. Entonces, pues sí, tenía entonces la idea hoy de empezar un tema, pero es mejor entonces escuchar que se le puede dar mejor un repaso a la materia. Y ya mañana, entonces, a mañana ahora sí arrancamos en un tema nuevo. Si todos nos basamos del libro, que va a ser realmente nuestro, dijimos desde el inicio, nuestra columna vertebral, pues vamos a tener que situarnos entonces desde la parte inicial del libro para poder entonces ir ahorita ir trabajando esa, ese repaso. De entrada, para poder empezar el tema, la unidad, empezamos desde el tema 1.1, o más bien desde el punto 1.1, y la página es la página número 10, la naturaleza y el propósito de la administración comercial. Voy a compartir de alguna forma igual y nos puede servir. Ya subimos el segundo capítulo del podcast, que a su vez yo se los recomiendo mucho utilizar para estudiar porque yo he estado utilizando eso para hacer el examen, de hecho ya lo hice a partir de ahí y no ha salido mal, digo, puede salir mejor, yo tal vez me falta de alguna forma la edición, pero nos está saliendo bien, hasta ahorita creo que está bien y lo pueden complementar con lo que también se ha llevado a la par, que no es lo mismo, pero es muy similar, se suma con nuestros compañeros de quinto C. Entonces yo, si no lo han visto, les voy a poner actualmente igual. Desde la página se puede acceder y desde el contenido también creo que ya lo subí para que lo descarguen y no haya de que no tengo cuenta en Spotify o que no tengo simplemente la internet. Pero bien, se puede complementar con eso el repaso para los que aún podemos considerarlo, ¿no? Mañana ya tenemos que hacer un tema nuevo. Si hablamos de la administración, vamos a poner una diapositiva? Permítanme de ponerles una diapositiva y a partir de ahí ya les voy vamos haciendo un repaso. Déjenme buscar una diapositiva que hable sobre la administración. Aquí en las carpetas lo voy a tener. Y ya vamos construyendo un repaso en general, pero de entrada vamos trabajando que en nuestra unidad va a enfocarse realmente en el desarrollo de la administración a través de la historia y a través de la filosofía. Entonces, pues nada más considerar que si trabajamos esos puntos por aparte, lo vamos a ir comprendiendo, creo yo, mucho mejor al final. Y así es como lo propusimos trabajar en la clase, ¿no? Propusimos trabajar por un lado el desarrollo histórico y por el otro lado el desarrollo filosófico. Voy a ponerles esta diapositiva en donde tenemos, ¿qué será? Donde tenemos, pues sí, el concepto de administración y ya después lo vamos trabajando ahorita como un resumen.
Entonces estamos en la página número 10, hacemos un resumen rápido, o sea, incluso podemos tener un marcatexto, yo voy a tener el mío, y podemos ir haciendo como que ideas claves dentro de lo que vayamos resumiendo en esta obra. Y ya nos sirve como parte de nuestro repaso. Y voy a terminar o vamos a tratar de todo esto y hilarlo con el concepto de administración. Entonces ahorita les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el concepto o la diapositiva donde vemos el concepto de administración y ahí vamos a ir escribiendo, tratando de escribir encima de la pantalla para que se vaya viendo. Ok, ahí tenemos el concepto. Voy a abrir para escribir, para sobre todo ir escribiendo ideas dentro de este repaso. La administración como tal lo consideramos y así acordamos dentro de todo el grupo que vamos a dejarlo como el término siguiente, que consiste en el proceso de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar los recursos disponibles desde la persona misma hasta la organización como tal, ¿no? Si nos acordamos de las organizaciones como, oh, no, es que creo que las organizaciones no las vimos tan a fondo, pero vamos a considerar que las organizaciones como más influyentes dentro de la administración son tres: la iglesia, el ejército o el poder militar, la organización militar, y la industria, dentro de esas tres, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir que toda organización y toda persona logra sus metas a través de la administración o a través del proceso administrativo. Voy a hacer un poquito más grande la ventana para poder explicarles o escribirles encima de lo que estoy hablando. Si partimos entonces de la lectura, la página número 10, jóvenes, podemos empezar a hablar, a decir que la administración ha estado presente, dice la lectura, desde los inicios más remotos del ser humano. Si lo vamos allí, lo vamos acompañando con la lectura, jóvenes, no estoy leyendo exactamente lo mismo, estoy nada más rescatando ideas que podemos ir sacando del primer párrafo. Entonces, como tal, ¿es una ciencia o es una disciplina? ¿Se considera como tal una ciencia o es una disciplina? Ya que todas las tareas a partir de que se empezaron a dividir, o sea, a partir de que se empezaban a dividir las tareas más primitivas, pues se consideró que ya se estaba administrando. Por lo tanto, dice la lectura que mientras los hombres se organizaban para cazar o para buscar territorios, las mujeres se encargaban de recolectar frutos y a su vez de elaborar utensilios, ¿no? En sus dos partes estamos viendo que la administración se enfoca o se, o más bien es aplicada por los dos géneros, ¿no? O sea, no hay una limitación. La universalidad de la administración aplica incluso a ambos géneros, no es algo propio de los hombres ni de las mujeres, todos a su vez tenemos este pues realmente lo que nos comenta aquí, esta habilidad que es esta disciplina, esta habilidad que hemos tenido los seres humanos desde la prehistoria. Bueno, donde vamos a revisar durante todo este bloque es pues propiamente la naturaleza y a su vez la historia de la administración, ¿no? En el segundo párrafo pues nos explica que la evolución de la administración como concepto pues se ha ido dando igual a la par junto con la evolución del tiempo, ¿no? De la historia misma, ¿no? Nos hemos dado cuenta que así como van cambiando las teorías, las escuelas, los pensamientos, se van rompiendo las estructuras de ideas, se van rompiendo también los paradigmas, pues también se van creando nuevos conceptos, ¿no? Y empezamos a definir pues ya hasta cierto punto mejor o tal vez más enfocado, más al momento, al acorde. Entonces, como tal, lo que voy a empezar a escribir, esperando que no me vaya desconectando, que ustedes me vayan siguiendo. Esto es una lectura, esto es un repaso atípico, se me ocurre hacerlo así, como hablando a la vez de nuestro libro, pero enfocándonos a la administración para no perdernos del enfoque. Y aquí voy poniendo ideas claves, ¿no? La naturaleza de la naturaleza de la administración siempre ha estado
en el hombre o en la humanidad, ¿no? Vamos a ponerlo en la humanidad. Desde el inicio, desde las organizaciones más primitivas, ¿no? Considerando que estamos viendo, como nos dice el segundo párrafo, página 11, que en este bloque revisaremos la evolución del concepto de la administración, pues obviamente también esta misma naturaleza se ha ido evolucionando a través de las organizaciones, ¿no? Desde las más primitivas a las más complejas de la modernidad, ¿no? Por eso estábamos viendo que a través de esta historia o a través de esta línea de tiempo llegamos hasta la parte moderna, la época contemporánea, que esa es la finalidad en la cual tenemos que mañana, a partir de mañana, empezar a trabajar la administración, ya a partir de nuestro propósito, como aplicando el proceso administrativo como tal, aplicando estas cinco palabras que tienen ustedes en rosita, que ven ustedes en Fuchsia: planificación, organización, coordinación, dirección y control, que es un proceso. Lo vamos a ir ya empezando a aplicar a partir de mañana, ¿no? Entonces, bueno, abajito dice que la definición de la administración pues se ha ido pues también evolucionando, ¿no? Desde Brains, Fayol, yo decía que entre lo que ustedes podían ir resaltando ese, el Henry Fayol, ya, porque de ahí entrada los demás son autores que pues a su vez tienen todo el derecho de tener su propia definición de la administración, pero que para poder tener un solo punto, y eso no está mal conocerlo, obviamente está bien leerlo, pero incluso ni siquiera estamos considerándolo como punto de partida, pero sí hay que entender que estas evoluciones, estos conceptos de administración, pues terminan encajando en todo esto que estamos aquí proponiendo como concepto grupal de administración, ¿eh? O sea, no quiero saltarme esa parte teórica, pero no es importante por ahora considerarlo. Si se dan cuenta, Henry Fayol, ¿me podrías decir qué dice Henry Fayol como concepto? Por favor, ¿me podría ayudar? Miguel Ángel, ¿me ayudas? ¿Qué es lo que dice definición de administración Henry Fayol? Joven, estamos en repaso de preexamen, ¿eh? Entonces prácticamente esto es para los que lo requieran. Entonces, entiendo si no hay alguna respuesta es porque no hay conexión. Pablo, ¿me podrías ayudar tú a decir el concepto de Fayol, de administración? Es prever, organizar, mandar y coordinar y controlar. Muy bien, de hecho aquí es con esto que quería yo también darles una idea de que si se dan cuenta no se complica tanto, es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Si si volvemos a ver la pantalla y nos damos cuenta de nuestro concepto, pues más o menos es lo mismo, ¿no? Es planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar. Y dentro de lo que se puede aquí ir rescatando es prácticamente los conceptos se van familiarizando entre sí. Eh, yo les voy a ir sugiriendo que su libro lo utilicen prácticamente para estudiar, ¿eh? O sea, de aquí va a ser nuestro examen. Vayan viendo que a los costados van agregándose conceptos que no son propios para leer ahorita, pero que son bibliografía, perdón, conceptos que podemos ir agregándole a nuestro diccionario técnico. Por ejemplo, premisa, ¿qué es una premisa? Si no entendemos qué es una premisa, pues podemos aquí ir viendo que es una señal, ¿no? Es una referencia, algo que se refiere o se infiere a algo, ¿no? Es una premisa. Porque vamos a ir viéndolo, ¿no? Bajo esta premisa, dice el párrafo, bajo esta premisa podemos inferir, vuelven ahí a decirlo, o sea, volvemos a, que la administración se da como una función esencial de autoridad cuando un grupo busca controlar sus recursos con determinado fin. O sea, podemos
señalar, podemos indicar que la administración se da como función esencial para toda autoridad, y autoridad desde el punto líder, ¿no? Desde el líder que quiere, pues, controlar y buscar la mejor eficiencia de los recursos. Bueno, abajito tiene también subordinado, que es una persona subordinada, para que vayamos justamente familiarizando esos términos, muchos ya lo sabemos, pero aquí está la palabra, ¿no? Persona que depende de alguien, persona que se encuentra debajo de alguien, está subordinado. Entonces, dentro de ello también está arriba la palabra administración, dentro de la etimología grecolatina. No la vamos a seguir leyendo, pero sí vamos avanzando sobre todo en el repaso. Bueno, ese repaso, chicos, ese estudio es como si estuviéramos estudiando todos a la vez. Me van siguiendo y los que puedan y necesiten el repaso, pues lo vamos haciendo. A mí me hubiese interesado empezar el próximo tema, pero no es mi intención también irme rápido. Por lo tanto, dentro de la siguiente página, página número 12, podemos ir viendo que a partir de las definiciones que ya vimos que existen, lo que sí podemos destacar de la administración es que es universal. Vamos a ver los 4 puntos, las 4 viñetas que hice a partir del párrafo y lo vamos a ir leyendo ahorita de que les mencioné. Yo voy a leer yo el inicio y yo que me mencione las personas me van diciendo cada una de las viñetas. De igual manera, esas definiciones de los estudiosos de la materia citados en el cuadro, o sea, en el anterior, nos conducen a comprender que las características más sobresalientes de la administración son las siguientes. Por ejemplo, nos quiere decir que las definiciones utilizadas anteriormente dentro de lo que hablamos se resumen en lo siguiente, ¿no? O sea, prácticamente lo que nos trata de dar a entender. Y nos va a ayudar continuando la lectura para que veamos cuáles son esos 4 puntos resumidos. Primero Zaira, después Peregrina, perdón, bueno, sí, Peregrina es apellido, ¿no? Diego, ya luego Monse y ya luego Mariana Chávez, por favor. Primero, Zaira. Zaira, ¿te encuentras por ahí? ¿Podrías ayudarnos? ¿Subas a pasos? ¿Tu nombre cuál es? Sí, profesor. ¿Podrías ayudarnos con la primera, la primera viñeta que estamos viendo sobre las características de la administración? La primera viñeta, la primera viñeta. Sí, por favor. A ver. Ok, este. Disculpe, ya, es universal porque se puede aplicar en cualquier país, en empresas de diferentes tipos, en grupos sociales u otros. ¿Puedes seguir leyendo, por favor, los 4? Sí, sí, por sus fines es interdisciplinario.
interdisciplinaria, ya que se apoya en diversas ciencias y disciplinas como la psicología, la economía, la ingeniería, la contaduría, las tecnologías de información y otras. Es integradora, pues y coordina esfuerzos hacia un fin y se orienta a la obtención de resultados, ya que siempre se dirige los esfuerzos para obtener los efectos esperados. Ok, miren, sí, gracias. Lo importante de esta clase es que podamos de entrada repasar, ¿no? Porque pues fue la solicitud de algunos compañeros y por ellos de alguna forma tienen que estar todos agradecidos, puesto que ya deberíamos estar pasando para el siguiente tema, pero nos queda importante esto porque igual y no lo habíamos tal vez mencionado tan a fondo, pero sí mantengamos siempre el libro, ¿eh? O sea, el libro va a ser nuestro, no de otra manera, yo les podré compartir más información, pero el libro está enfocado a lo que tenemos que estudiar. Entonces, de entrada, vamos a tomar esto como, como un resumen. Resumimos que la administración se caracteriza de cuatro aspectos importantes. Entonces, resultandos, bueno, vamos a poner aquí que y se ha caracterizado por los siguientes aspectos. Que ya leyó Subasa. Vamos a leer a recordar más bien cuáles son los aspectos. El primero es universal. Universal entendemos por universalidad que es aplicada en cualquier lado, ¿eh? Es casi, digamos, y bueno, aquí quiero hacer algo bien, bien claro, porque además de materia, de asignatura, y que ustedes tienen que verlo como parte de su carga académica, yo quisiera dejarles como parte de mi opinión personal, es que la administración, chicos, quieran o no, la van a tener que aplicar en todo momento de su vida y por eso es que a cierto punto ahora es que nos corresponde estudiarla de manera teórica y entender por qué es universal, porque es como si fuese realmente una ley a la cual no podemos evadir, ¿no? Entonces va a aplicar, queramos o no, y dentro de estas cuatro leyes, podemos decirlo así, o de estas cuatro características está la universalidad. Entonces, a cierto punto lo que nos corresponde es verlo desde un punto de la asignatura, pero también verlo desde el otro lado como parte de la disciplina que tenemos que nosotros desarrollar como profesionistas, como profesionales y como seres humanos. Desde el puro hecho de que seamos sociales, ya estamos siendo parte de la administración. Por lo tanto, aquí viene la siguiente característica. Universalidad dijimos que aplica en todos lados, a cualquier momento, dijimos a personas, organizaciones, tanto de fines económicos, fines no económicos. Ya dijimos que la iglesia, el ejército y la industria aplican la administración, ¿no? Entonces, dentro de las siete características, decíamos, está pues relacionada completamente a otras disciplinas, la interdisciplina. Y esto no solamente a las disciplinas, sino también a las personas. Por eso hablaba sobre la socialización, ¿no? Desde el puro hecho que seamos sociales, nosotros por el hecho de vivir y depender de una familia, depender de un grupo social, tenemos que ser partes de esta administración. Recuerden que la autoridad, sea quien la lleve, tiene el único fin de eficientar los recursos, lograr el fin en común del grupo. Bueno, eso debería ser parte de la definición de un buen liderazgo en la autoridad. Seguimos con la tercera característica, es importantísimo, está bien que nos tengamos que hacer este repaso, porque aquí vamos a dejar claro para mañana de la próxima clase, entrar con las organizaciones como tal, empezar ya a ver a las empresas desde ese punto más resumido, ¿no? Que son universales, interdisciplinarias entre sí. Otra característica importante que nos mencionaba Tsubasa es la integración, porque como vemos que se encuentra compuesto ese proceso por 5 pasos, si lo queremos resumir en 5 pasos, recuerden que la administración es un proceso de 5 pasos, de planificar, de organizar, de coordinar, de dirigir y de controlar. Y si lo vemos que todo esto se integra, que tiene que ir todo de la mano, que es un todo, es un proceso, es un ciclo que no puede estar cortado, no puede estar inconcluso, entonces, pues aquí hablamos sobre la integridad, integración, integradora.
que también es integradora la administración, integra todos los procesos, más bien integra todas las etapas del proceso. Y por último, por última característica importantísima, son más, incluso en otros temas, en otros libros aparecen más características, pero aquí está muy bien que nos los dejen cuatro, porque son las más esenciales. Y por eso es que lo que hace de una administración característica es que sigue un mismo fin, es objetiva o está dirigida a la obtención de resultados, como nos dice el libro. O sea, forzosamente la administración nos va a llevar siempre a eso o a buscar siempre como característica obtener un resultado en común, por lo regular un resultado positivo, ¿no? Y ya de aquí vamos viendo que de entrada tenemos definido no solamente la administración como por el proceso que ya dijimos, sino también desde su naturaleza, desde su misma creación, desde su mismo primitivismo de esta disciplina, de esta ciencia, se consideró desde el inicio una ciencia, una disciplina, pero desde su mismo desarrollo, desde el punto más primitivo de decir, tú vas a recolectar bayas y tú vas a cazar a un mamut, te pones del lado de derecho para que le tapes el camino. Desde ese punto, desde esa tarea más primitiva hasta la más compleja que podría ser eh, planear el despegue de un cohete en Cabo Cañaveral, ¿no? O sea, no sé, estar encargados de la logística del despegue de un cohete. O sea, toda esa parte ha sido la evolución misma de la administración y por eso es que esto se llama naturaleza de la administración, que está caracterizada a través de todos los conceptos que podemos encontrarnos en toda la bibliografía extensa, que, bueno, por cierto, paréntesis así grande, ¿no? La administración no es tan no es tan antigua, ¿eh? Recordemos que la administración hasta cierto punto es nueva en su teoría, puesto que a partir de la industrialización empezó a utilizarse ya como tal formalmente, ¿no? Antes era prácticamente como eso, como un primitivismo, como algo más eh, involuntario, algo más inconsciente, estaba más parte dentro del tallo más básico de nosotros, el tallo básico cerebral, posiblemente lo teníamos ya como supervivencia, ¿no? El organizarnos. Pero bueno, dentro de la parte de que yo les quería ya nada más resumir, es que se caracteriza por los cuatro conceptos que ya leyó su base, ¿no? Universalidad, interdisciplinaria porque tiene que ver con la psicología, como decía ahí, con la economía, con la contabilidad, con las relaciones comerciales, con las relaciones públicas, con las relaciones de negocios, bueno, con todo tiene que ver prácticamente la administración. No creo actualmente algo que no tenga administración o que esté exento de la administración. No lo... Puede ser que sí exista, ¿eh? O sea, algo muy por ahí, pero hasta ahorita todo tiene que tener un control, una supervisión, una planificación, una coordinación. Bueno, lo demás es prácticamente actividades, ya lo ahí nos vamos al propósito de la administración. Dentro del propósito de la administración, lo que podemos rescatar, jóvenes, que es la página 13, vamos entrando para la página 14 y a su vez vamos también hilando todo esto con el desarrollo histórico. Voy a hacer nada más aquí una pausa con el desarrollo histórico. Disculpen que tengan que hablar bastante, pero pues nos pedimos un resumen. Entonces estoy tratando de hacer un resumen en menos de una hora, pero de lo que hemos estado viendo, ¿no? Si vamos a empezar a tratar de hablar del desarrollo histórico a la vez y a la vez tratando también de hilarlo históricamente con la filosofía, el desarrollo entonces queda como una línea histórica filosófica, ¿no? ¿Se acuerdan de los filósofos que leímos en el podcast o lo pongo de fondo? Histórico, filosófico. Chicos, estamos estudiando todos, ¿eh? A ustedes les interesa, creo, digo, a mí también muchísimo más, pero dentro del orden de importancia, creo que ustedes necesitan tener claras las cosas. Si tienen alguna duda con respecto a lo que estoy diciendo, díganmelo, ¿eh? Estamos hablando sobre el desarrollo histórico filosófico. Ya hablamos sobre la naturaleza, el concepto, las características,
El desarrollo histórico-filosófico. ¿Se acuerdan de los filósofos? ¿Se acuerdan de las etapas del desarrollo de la historia? ¿Alguien me Lo de podría...? los filósofos era lo de Confucio, Platón y eso, ¿no? Platón. Ujú. Lo de la historia de los modos de producción, profe. Ajá. Ok, entonces vamos a poner un lado. Voy a poner aquí con otro color lo que me dijo. Ahí se me fue el, el- el diálogo. ¿Quién me lo dijo? ¿Qué cosa? ¿Lo de modos de producción? Ajá, Ah, fui yo. Jesús. Y su compañera fue. Ah, Bien, Laura, vamos entonces a hacer esta parte. Lo que nos decía Laura con respecto a los filósofos, sí, empezamos desde, e incluso aquí lo dice el libro, aquí estamos más adelantito, nada más que no quería saltarme tanto, pero que sale en el libro, ¿no? Hablamos desde Confucio, hablamos desde, ay, perdón, más adelantito, es que recuerden que todo eso está mezclado y que al final estamos haciendo un resumen que lleve tal vez un orden más cronológico, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando que Confucio sería nuestro primer aporte filosófico. Aquí lo ponemos, aquí para que vayamos acordándonos quiénes son los filósofos, ¿eh? No vamos a hablar mucho tal vez de ellos porque no nos va a dar tiempo, pero Confucio es uno de ellos. ¿Qué podemos rescatar de Confucio, chicos? Algo que puedan rescatar de Confucio. Bueno, lo voy a poner aquí vamos a ponerlo como el buen gobierno. Recuerden que él hablaba sobre, era un consejero, además de un consejero de guerra, era un consejero del gobierno, de la dinastía, no sé si Ming o Qing. No, mucho más antes, perdón, mucho más antes. El buen gobierno, el caso es que el enfoque de la administración fue a partir de su buen gobierno, por eso es que además de político, era también filósofo. Aquí podemos rescatar realmente que eh, dio muchas bases a la administración pública como tal, ¿no? Dejó de tal vez, que recuerden que a los inicios de la historia, esto es parte de los primeros inicios, ¿eh, chicos? Estamos viendo que es el siglo V antes de Cristo, ¿eh? Después de ahí viene todavía Platón y Aristóteles, ¿eh? Son más jóvenes, son más chavos Platón y Aristóteles que Confucio. Entonces estamos viendo que antes lo que caracterizaba la edad primitiva, recordemos que dentro de lo que estábamos hablando, me voy a pasar aquí, espero no confundirlos. Me voy a pasar a la parte histórica. Vamos a ir llenando. Vean, dense cuenta que vamos a ir poniendo vamos a ir poniendo un paréntesis para lo histórico y un paréntesis para los filósofos. Para los filósofos vamos a ir agregando a filósofos y a lo histórico historia, ¿no? O sea, más bien etapas históricas. Si hablamos del histórico, decimos que, a ver, que el método o el modo más primitivo que existió fue ese, ¿no? El modo de producción primitivo. Y de ahí nos vamos escalando, de ahí nos vamos escalando al modo, aquí lo voy a poner abajito, ¿eh? Modo primitivo como el primero. Después de ahí se acuerdan del siguiente, es el modo, si lo quieren ver así, asiático, o el que está basado en los ríos, ¿no? El modo asiático. Después venía otro modo que era el esclavismo. Recuerden que venía el esclavismo. Dentro de los primeros, que es el primitivo y el asiático, y además el esclavista, por si llegó a quedar duda, se utilizaron autoridades déspotas, administraciones muy autoritarias, muy sanguinarias. La ley del talión, decíamos, ojo por ojo, diente por diente. Aquí entra el código de Hammurabi. Aquí podemos poner como parte del código de Hammurabi resumen, ya vimos el video. Hammurabi. Y dentro de lo que estamos aquí tratando de hacer es que vamos hilando tanto filósofos como los modos de producción históricos y decíamos que si Confucio está dentro de la etapa más antigua, ¿quién más podría continuarle a los filósofos? Además de Confucio, ¿qué más está, jóvenes, chicos? ¿Quién le sigue? ¿Tienen su libro? Si no, les va a hacer falta para estudiarlo, ¿eh? De aquí, ¿quién sigue? Platón, vamos a meter a Platón y entonces empieza a entrar a Grecia. Recuerden que hablamos en el podcast
sobre Grecia. Me acuerdo que les puse ahí unas Sorbar griego, una canción muy representativa de la danza griega. Y después de Platón sigue Aristóteles, que también es este, Aristóteles. Recuerden que se sabe el orden, ¿verdad? Del quién fue maestro y quién fue profesor y todo. Aquí no está quién falta dentro de ellos, que no estamos mencionando. A Sócrates, ¿no? Sócrates entonces puede ser el primero, después viene Platón, Aristóteles, perdón. Platón se caracteriza porque él empezó a escribir prácticamente sus diálogos pues, principalmente con Sócrates. Entonces, parte de sus libros de Platón fue Diálogos de Platón. La República es muy importante. La República enfoca mucho sobre la administración acerca de los bienes públicos y del gobierno, obviamente cómo el gobierno aplicaba en la antigua Grecia la administración pública, ¿no? Bueno, y dentro de Aristóteles podemos rescatar que él, además de ser discípulo de Platón, pues también continuó con sus escritos, ¿no? Él tiene un escrito que se llama La Política, bueno, Política se llama, de Aristóteles. Entonces ahí podemos rescatar que ese libro influyó bastante en la administración política dentro de los tres órdenes, ¿sí?, de gobierno que él proponía dentro de la forma. Aquí se empieza a sacar términos como democracia, autocracia, tiranía, ¿qué más podemos decir? La democracia llevada al extremo, decíamos al inicio, cuando el gobierno, si el gobierno del pueblo tomaba demasiado el control y se convertía en qué, en un sin gobierno, ¿no? Que quiere decir una anarquía, ¿no? Lo que posiblemente temen todos los países, y no queremos hablar de política, pero vean a Estados Unidos cómo está, vean esa parte de la anarquía. Bueno, regresamos al punto de Aristóteles y seguimos con los filósofos, acordándonos de qué filósofos hablábamos. Entonces, para hacer un cambio dentro de los filósofos, para darnos un salto dentro de la historia, vamos a agregar aquí a Tomás de Aquino. Ya Tomás de Aquino entra dentro de la época medieval, ¿eh? Tomás de Aquino, pues ahí nos dice la lectura que fue un filósofo católico, o sea, fue realmente un sacerdote, un monje de los dominicos, si no mal recuerdo, italiano, y entonces dentro de él, pues, aportó sobre las leyes de la iglesia, ¿no? La ley divina, la ley eterna, la ley del orden natural, y entonces a partir de esta legislación divina empezó a influir, perdón, de manera directa a la administración de la iglesia, ¿no? Y recordamos que dentro de las organizaciones que más han influido a la administración ha sido la iglesia, el ejército y las industrias. ¿De qué sigue Nicolás Maquiavelo? Ahí voy a poner aquí abajito. Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau. No vamos a ir adelantando, sí, ya nada más por mencionar a Adam Smith. Y todos estos, digamos, todos estos pensadores, Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, fueron parte obviamente de una revolución, pues, de pensamiento, de cosmovisiones de ese entonces, estaban prácticamente pasando, si se dan cuenta ahí por los años, dentro de la etapa medieval, a la etapa del renacentismo, a la etapa de la ilustración, pues todo eso se viene dando hasta a partir de Adam Smith, empieza ya a haber prácticamente una evolución, no solamente del pensamiento, sino también seguramente de los modos de producción. Por eso hablamos que los modos de producción que se dieron a partir de la época medieval, ¿se acuerdan cuáles fueron? ¿Alguien me puede decir cuál fue el principal modo de producción de la época medieval? Feudalismo. Muy bien. Entonces, dentro de aquí tenemos ya para rellenar al otro lado, al otro lado del desarrollo histórico, al feudalismo, ¿no?
Y además del feudalismo, pues estaba caracterizado el feudalismo, como ya sabemos, sobre la posesión de tierras a través de señores feudales que a su vez tenían a un grupo de esclavos, esclavos ya nada más con un segundo nombre. Recuerden que el esclavismo se supone que dejó de ser un modo de producción principal para convertirse en el feudal. Y entonces ahora dejó de ser, digamos, el esclavo completamente, este, el esclavo que no tenía derechos, ahora ya tenía pasadas a tener por lo menos derechos a comer, a depender de un señor feudal, ¿no? Entonces los siervos y los esclavos pues, se volvieron prácticamente posesión, se consideraban prácticamente un valor comercial, se comercializaban, se cambiaban esclavos, se compraban esclavos, prácticamente eran un valor de cambio. Entonces aquí estamos hablando que esa fue una de las características, además de que se empezó a dar una división de clases, también se empezó a la especialización del trabajo. Recuerden que aquí empezaron a surgir los maestres, ¿no? Los maestros que pues prácticamente heredaban a todos sus hijos, a toda su dinastía, a toda su línea pues prácticamente ser zapateros, en la familia de todos los zapateros, la familia de todos los. Y así empezamos a ver que empieza a haber una clasificación de especialización del trabajo, ¿no? Empezamos a ver aquí, empieza a haber ya una especialización, el maestro tenía a su aprendiz, el aprendiz pues a su vez se tenía que volver tan bueno o mejor que su maestro para que pues conservara esa tradición. Y así se fue llevando todo el siglo, a través de los tiempos. Pasó, pues les comentaba, Nicolás, Thomas Hobbes, Jean-Jacques, y todos ahí medio revolucionarios con ideas. Desde Jean-Jacques empezó la revolución con el contrato social. Recuerden que aquí con política van a ver, en derecho van a ver que el contrato social es importantísimo, porque aquí empiezan a marcar las pautas entre la organización entre las personas, ¿no? Entre quizás el ponerse de acuerdo en qué es tu obligación y cuál es mi obligación. Y el contrato social es parte de lo que Jean-Jacques Rousseau nos deja como pre, preasentamientos de una revolución francesa, ¿no? De esa revolución que nos va a dar, nos sigue dando actualmente no sé si ustedes también lo han notado, pero fue parte de las revoluciones en toda Latinoamérica, ¿no? De aquí se inspiraron todos para tomarse el valor y pues rebelarse ante los dominios colonizadores de ese entonces, ¿no? Ya luego vemos a Adam Smith en Escocia, después en esos tiempos que será del renacentismo, y empieza a ver, pues obviamente, decíamos que ya habían maestros y aprendices, ¿no? Dentro de las fábricas, dentro de los oficios, ya habían empezado a crear oficios, trabajos, y entonces todo eso empezó a llevar una sobreproducción. Empezamos que una bonanza dentro de la época medieval, obviamente, pues cómo no, si estaban dentro de la explotación de las tierras, pues todo esto se empezaba a ver una sobreproducción. Recuerden que para que exista un comercio, se pueda dar un intercambio de bienes, tiene que sobrar. No podemos comerciar lo que no tenemos de sobra, ¿no? Entonces, después de satisfacer sus alimentos, sus necesidades, pues lo que les sobraba se empezaba a comercializar y empezó a haber estudios sobre esa riqueza, esa bonanza que daba el comercio, la economía. Y Adam Smith empieza entonces a hacer esos estudios con su ensayo sobre la riqueza de las naciones, que es lo que vamos a ver como parte de esto de los filósofos. Y aquí va un aquí dan dos términos del valor de uso y el valor de cambio, un mercado competitivo, lo que actualmente tal vez conocemos como el mercado competitivo, se empieza a observar desde 1720 y tantos, o sea, 1750 quizá. Entonces aquí podemos ver, incluso escuchar con el audio que leímos, que leyeron sus compañeros, todo esto que estoy hablando, ¿eh? Y bueno, para ir terminando, David Ricardo ya es dentro de la economía clásica. Vamos a ver siempre a David Ricardo más adelante y lo van a ver más adelante ustedes en sus carreras, sobre la teoría del valor, sobre realmente aquí los principios de economía. Los principios de economía vienen a partir de la tributación que vemos en contabilidad también. Son estudios de David Ricardo. Y la macroeconomía, el precio y la demanda, cómo afecta el precio a partir de lo que más se vende por lo que más se compra, lo que más se exige, sube el precio, y lo que menos se exige, lo que menos se demanda, pues obviamente también baja el precio, afecta, ¿no? Afecta el precio. Entonces, y al último, pues vamos agregando las teorías o los modos. Recuerden que todo esto ya empieza a partir de la época medieval, chicos. Empieza a haber una industrialización. Con esta bonanza llega una industrialización, revolución industrial, la máquina tejedora, ¿cómo se llamó?
la spinning jenny, ¿verdad? Y ya luego viene la máquina de vapor, acelera todo esto aplicado a la industria, se crean fábricas, se crean la locomotora, se puede transportar todo lo que se sobreexplota y empieza un aceleramiento de la economía brutal que nos lleva y nos termina haciendo como una explosión Big Bang a un capitalismo, ¿no? Ahora hacia un mercado globalizado, o cada vez más globalizado y ahora cada vez más digitalizado que llamamos actualmente como capitalismo neoliberal. Entonces, a partir de aquí empiezan obviamente las contradicciones, ¿no? Al capitalismo, y es cuando viene aquí el buen Carlos Marx a decir que no, que está en contra de este tipo de modo de producción capitalista, ya que es muy déspota, ya que se clasifica a la sociedad en riqueza, a quien más tiene es el que más tiene derechos y el que menos tiene es el que más sufre, y empieza aquí esta parte del comunismo y el socialismo. Chicos, perdón si me aventé mucho choro, pero tenía que ser parte del resumen rápido en menos de una hora y está por vencer la sesión. Mañana nos vemos con un nuevo tema y ya no tocamos esto para los que los he tal vez mareado un poco. Entonces, nos vemos mañana, la próxima clase y estudienle. Todo está aquí. Todo está aquí en los audios que ya hicimos. Si tienen dudas, esto lo guardo y ya se Profe, bien, entonces nos vemos gracias. mañana. Adiós, chicos. Cuídense. Bye. Profe. Adiós, chicos.